El organismo voluntario de autorregulación, con sus siglas en alemán FSK para abreviar, tiene la tarea de comprobar el contenido de las películas y otros medios de comunicación en Alemania y emitir una recomendación de edad. Por lo tanto, se podría pensar que tendría mucho cuidado en comprobar qué película es apropiada para cada grupo de edad. Pero está claro que no es así, como descubrió el blog Altersfreigaben Check, WordPress.com, entre otros, tras analizar detenidamente 200 películas de cine seleccionadas al azar. Los autores descubrieron que alrededor del 50% de las películas recibieron una calificación demasiado baja por parte del FSK. El contenido sexual, las representaciones de violencia y el consumo de drogas tienen una calificación muy laxa por parte de la FSK. ¿Quiere ver un ejemplo? Poco después de su estreno en Alemania, la película de terror La danza de los demonios fue calificada de trivialización de la violencia por el Tribunal de Distrito de Múnich el 27 de febrero de 1985 y confiscada. En aquel momento, la FSK quería estrenar la película en una forma ligeramente editada a partir de los 18 años, pero ni siquiera esto fue aprobado por el Tribunal Regional y de Distrito de Múnich. En 1993, la película fue vinculada al caso de asesinato de Sondershausen. Según el Tribunal Regional de Mühlhausen, las inhibiciones de los perpetradores disminuyeron por su constante preocupación por las ideas satánicas y las representaciones de asesinatos en películas, lo que hizo posible tal acto. Y ahora viene la sorpresa. En octubre de 2016, la indexación se canceló por completo a petición del titular de los derechos Sony. En enero de 2017, la versión no abreviada recibió incluso una calificación para mayores de 16 años tras una nueva revisión de la FSK. Después se estrenó sin cortes en DVD. Ese mismo año, 2016, varios operadores de cine escribieron una carta abierta a la FSK criticándola por emitir clasificaciones por edades demasiado bajas. Preguntaron a la FSK si no temía consecuencias por sus bajas calificaciones. En la carta también se criticaba el hecho de que las películas que ya tenían una clasificación demasiado baja, por ejemplo a partir de los 12 años, fueran vistas también por visitantes más jóvenes. El llamado Reglamento de Orientación Parental también permite a los niños mayores de 6 años ver una película a partir de los 12 en el cine si sus padres están presentes. Christiane von Wallert, entonces directora gerente de la FSK, también respondió en una carta abierta que nadie en la FSK tenía las posibles consecuencias porque actuamos según nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad de los padres decidir qué películas pueden ver sus hijos. Razones más que suficientes para que KlaTV examine más de cerca el FSK y sus orígenes. Durante nuestra investigación encontramos información de fondo interesante y en este programa revelamos los enredos masónicos y de los servicios secretos hasta ahora desconocidos de los implicados en la historia de la FSK. La FSK fue fundada por un director de cine estadounidense y se inspiró en Productores y Distribuidores Cinematográficos de América, MPPDA por sus siglas en inglés. Pero empecemos por el principio y echemos un vistazo más de cerca al primer y longevo presidente de la MPPDA en cuestión. Todo empezó con él. William Harrison Hayes, también conocido como Will Hayes, nació el 5 de noviembre de 1879 en el estado estadounidense de Indiana. De 1918 a 1921, Hayes presidió el Comité Nacional Republicano y en calidad de tal fue también director de campaña del 29º presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, en 1920. Lo especial de este presidente de Estados Unidos. Harding era un masón de grado 32 e incluso alcanzó el grado 33, el más alto grado masónico antes de su muerte en 1923. Junto a Will Hayes, también apoyaron su presidencia grandes masones como Henry Ford. Su breve mandato como presidente de Estados Unidos, entre 1921 y 1923, se caracterizó por la especulación y la corrupción, lo que le convirtió en uno de los peores presidentes de Estados Unidos, según numerosos informes de historiadores. Pero ahora volvamos a Will Hayes, que según el informe de Time del 24 de septiembre de 1928, era él mismo un masón de grado 32. Después de haber ayudado a Harding a llegar a la presidencia, el propio Hayes recibió el entonces muy poderoso cargo de director general de correos. Sin embargo, Hayes tuvo que dimitir de este cargo poco tiempo después debido a su implicación en el escándalo Teapot Dome. Fue uno de los mayores escándalos de sobornos políticos de la historia de Estados Unidos y es comparable al caso Watergate.
¿Fue la conexión masónica de Hayes con el presidente Harding la razón de su ascenso político? ¿Y cómo llegó Hayes sin problemas a su posición más alta en la industria cinematográfica a pesar de los fuertes escándalos políticos? En la industria del cine, Hayes también estaba bien conectado con los masones de Hollywood. Entre otras cosas, escribió en su biografía sobre su primer año en Hollywood: aquella noche me tocó acosar un poco a Doug, porque era uno de los 100 candidatos a ingresar en la Orden Leal de los Alces, logia masónica. Como miembro de la logia de Indianápolis, me invitaron a asistir a la celebración. Sidney Chaplin y su famoso hermano Charlie estaban allí esa noche. La Orden del Alce es una orden con principios americanos leales. En este contexto, cabe mencionar que el masón Charlie Chaplin fue uno de los cómicos más influyentes del siglo XX y uno de los funcionarios más poderosos en el auge de Hollywood. Ahora se estará preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la restricción de edad? Esté atento. En la década de 1920, el Congreso de Estados Unidos debatió la introducción de una ley federal para controlar el contenido de las películas y algunos estados aprobaron leyes de censura. Para anticiparse a esta legislación, la propia industria cinematográfica asumió esta función y fundó Productores y Distribuidores Cinematográficos de América, MPPDA. Esto debería servir como instrumento de autorregulación voluntaria. En otras palabras, eludieron el control estatal, asumiendo ellos mismos la función de control de sus propias producciones cinematográficas, un escándalo en sí mismo. La industria cinematográfica nombró a Will Hayes presidente de la MPPDA por su experiencia política. De repente, los escándalos políticos anteriores ya no parecían importar. El masón de grado 32 ocupó el cargo de 1922 a 1945 y el 31 de marzo de 1930 elaboró un código de producción denominado Código Hayes. Esto sirvió de modelo para la fundación de la FSK alemana. Incluso décadas después, la MPPDA, más tarde llamada MPAA, llenó sus puestos directivos con personas de dudosa reputación, como Jack Valenti, un poderoso grupo de presión cinematográfico con excelentes conexiones en Washington. Pero a Dan Glickman también se le permitió más tarde convertirse en presidente de la MPAA. Glickman fue presidente del Comité de Inteligencia de Estados Unidos de 1993 a 1995 y llegó a ser presidente de la MPAA de 2004 a 2010. Un salto profesional interesante, ¿no? Es bien sabido que el Servicio Secreto estadounidense y el predecesor de la CIA, la OSS, ejercieron una fuerte influencia en Hollywood. Cientos de cineastas de Hollywood se unieron a la OSS durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el liderazgo del director John Ford, produjeron películas de entrenamiento, reconocimiento y propaganda para el esfuerzo bélico. Esta influencia la mantiene hasta hoy la CIA. Ahora echemos un vistazo a lo que la MPPDA de los Estados Unidos tiene que ver con el FSK alemán. Erich Pommer nació el 20 de julio de 1889 como hijo de un comerciante de lino en la ciudad alemana de Hildesheim e hizo carrera en la industria cinematográfica. En 1933, Pommer viajó a Estados Unidos para trabajar en Fox Film. En 1944 se le concedió la nacionalidad estadounidense y en 1946 regresó a Alemania como jefe cinematográfico del gobierno militar estadounidense. En este papel desarrolló la autorregulación voluntaria de la industria cinematográfica FSK a principios de 1948 junto con Horst van Hartlieb y Kurt Ertl, basada en el ya mencionado Código Hayes de 1930-34. Resumimos. Primero, el masón de grado 32 Hayes fue nombrado por el masón de grado 33 y presidente de los Estados Unidos Harding como uno de los políticos más poderosos de los Estados Unidos de la época. Segundo, debido a uno de los mayores escándalos de soborno político en los Estados Unidos, Hayes tuvo que dimitir de su cargo político. Tercero, en aquel momento, el Congreso estaba debatiendo una normativa legal sobre la censura de películas. Sin embargo, la industria cinematográfica se adelantó y creó su propio organismo de control, la MPPDA, para evitar la censura estatal. Cuarto, a pesar de todos los escándalos políticos, Hayes fue nombrado presidente de la MPPDA y redactó el Código Hayes.
Es posible que sus conexiones con los funcionarios y masones más poderosos de Hollywood, como Charlie Chaplin, le hicieran posible esta carrera. Quinto, el predecesor de la CIA y Servicio Secreto OSS ejerció una fuerte influencia en Hollywood desde el principio. Después de Hayes, la MPPDA también nombró a otras personas cuestionables para el Consejo, como el expresidente del Comité de Inteligencia de Estados Unidos, Dan Glickman. Sexto, el Código Hayes se convirtió más tarde en el modelo para la fundación del FSK alemán, el organismo voluntario de autorregulación de la industria cinematográfica. Hayes, el masón de grado 32, se convierte así en uno de los políticos más poderosos de los Estados Unidos a través de un masón de grado 33, presidente. Fracasa allí con grandes escándalos, luego comienza inmediatamente en la cima con conexiones masónicas en Hollywood y arrebata la censura de las manos del Estado para tomarla él mismo para la industria del cine. El ejército de Estados Unidos envía al oficial de cine Pommer a Alemania y allí está el FSK. Parece una mala película. ¿Por qué es todo esto cuestionable y peligroso desde nuestro punto de vista? Porque esta asociación, fundada por masones, se asegura de que los niños estén expuestos a contenidos completamente inapropiados con el consentimiento de sus padres, estableciendo restricciones de edad completamente erróneas. Solo podemos imaginar el daño psicológico que se ha causado y seguirá causando a los miembros más jóvenes de nuestra sociedad cuando se les expone a contenidos inapropiados para su edad. Los ejemplos mencionados al principio son solo la punta del iceberg. Por otro lado, las películas valiosas con representaciones absolutamente inofensivas están completamente prohibidas por la FSK. Por ejemplo, el largometraje Cosima, perfectamente ingenua, del fundador de CLATV, Ivo Sasek. Solo cuando se eliminó una representación inofensiva objetable de la película, se permitió que la película se estrenara con una clasificación por edades de 16 años o más, que seguía siendo demasiado alta. Ivo Sasek explica muy claramente en el programa El mundo en la red de los masones por qué las redes masónicas representan un peligro para el mundo entero y, por tanto, también para ustedes, queridos telespectadores. Hollywood y la historia de la clasificación por edades son solo una parte de la imagen más grande y es más importante que nunca en este momento para descubrir todos los enredos masónicos en todas las áreas de nuestras vidas. Concluimos nuestra contribución con un extracto del discurso de Ivo Sasek y le pedimos que distribuya este programa. Como veremos a continuación, una misma sociedad secreta luciferina se ha instalado, o más bien se ha colado, en todos los centros de control importantes de nuestra sociedad desde hace siglos en todo el mundo. Y sus métodos son siempre los mismos. La mentira, el engaño, por principio. Por regla general, hacen exactamente lo contrario de lo que prometen. Y para ellos, las personas no son más que ganado o máquinas. Son simples mercancías que deben diezmar a 500 millones de nosotros. Así lo dicen abiertamente. Y esta secta luciferina, organizada en estructuras de sociedad secreta desde hace siglos, domina realmente a todos los pueblos de este mundo. A pesar de que constantemente lanzan palabras de moda como democracia, tolerancia, fraternidad o incluso libertad, manipulan a nuestros políticos y todas las estructuras imaginables utilizando métodos astutamente ideados. Las palabras y los hechos no coinciden, queridos. Y no es el pueblo quien los controla, sino ellos quienes controlan al pueblo. Eso es lo peor de todo. Y todo está ocurriendo en completo desprecio de cualquier conocimiento popular, en completo desprecio de cualquier ley o constitución aplicable. Y todo lo que hacen, lo hacen sin mandato político alguno o sin mandato del pueblo, o al menos por la vía ya mencionada de las adhesiones hipócritamente obtenidas de estados incautos y crédulos. Todo lo que hacen y manipulan ignora por completo cualquier comprensión de la justicia por parte del pueblo. He dicho del pueblo. Nos imponen constantemente nuevas leyes, ignorando por completo todo principio democrático. Cada vez ejercen más influencia sobre nuestras escuelas, sobre nuestros hijos, y lo hacen sistemáticamente, pasando por encima de todos los padres, profesores y representantes legales. Se trata, por tanto, de una conspiración tangible que elude a todos nuestros responsables y toda rendición de cuentas. En innumerables programas de CLATV hemos demostrado que las siguientes instituciones también fueron fundadas por esta sociedad secreta organizada luciferina de la masonería de alto grado.
Necesitamos nuevas instituciones y competencias, organismos y comités de control verdaderamente neutrales. Necesitamos nuevos tribunales que ahora también defiendan al pueblo y no solo las finanzas del Estado o los intereses de las élites. Hay que poner fin a toda deshumanización por parte del Estado o deshumanización por parte de la medicina, de la industria farmacéutica, del poder judicial, de la educación. Hay que acabar con la deshumanización por la política o por la ciencia, ¿sí? Acabar con la deshumanización causada por el satanismo, por todo el nihilismo y amiguismo del que hablamos aquí todo el tiempo.